Entonces, una vez que tienen dibujado, para guardarlo, tienen que tener cuidado de no hacer clic en el file guardar, en este. Porque, ¿qué les va a pasar? Si ustedes lo guardan desde aquí, lo que van a guardar es el dibujo geométrico de SketchUp, no el del OpenStudio, ¿sí? Entonces, no usen esta parte de guardar. Para guardarlo, tienen que venir a extensiones, ¿sí? OpenStudio, ahí a File, y ahí recién a Save, ¿sí? Donde dice guardar modelo de OpenStudio. Bueno, yo voy a poner como porque es el modelo nuevo, ¿sí? Entonces recién acá ustedes pueden guardar el modelo. Yo voy a hacer clic ahí, me va a pedir un nombre, ¿sí? Yo voy a ponerlo, vamos a hacer una carpeta con la fecha para que quede ahí, 12 de marzo. Aquí adentro yo le voy a poner, ustedes le ponen un nombre cualquiera, por ejemplo, ejercicio 1, le voy a llamar A, B, C, ¿sí? El que Le ustedes quieran. pusiste exportar, ahí me perdí un pasito. Vuelvo para atrás. Entonces, extensiones, OpenStudio, File, ¿sí? Y en Sí, File, guardar como. ¿Todos están viendo? sí. Bueno, y entonces ahí lo guardo. Bueno, se me borró la carpeta que estaba creando. Pongamos 12 de marzo. Dentro de esta carpeta, yo lo voy a guardar como o prueba, o ejercicio, o prototipo, le pongamos así, prototipo 1. ¿Por qué le pongo el 1? Porque después voy a guardar un 2, un 3, un 4, y entonces voy a ir teniendo la historia de todo lo que yo voy haciendo, y si tengo que volver atrás, puedo hacerlo, ¿sí? Es muy recomendable que hagan esto, porque van a ver que si no, tienen que empezar siempre desde el comienzo de nuevo, y pierden mucho tiempo. No hace falta que le pongan ninguna extensión, ¿sí? Directamente el nombre y hacen clic en guardar. Si ustedes, por ejemplo, habían puesto cosas como medida, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cualquier otra cosa que en el OpenStudio no sea necesaria, cuando ustedes vuelvan a abrir su archivo, todas esas cosas, por ejemplo, las guías, no van a aparecer. Todas las cosas que ustedes hayan dibujado y hayan quedado en blanco, no van a aparecer cuando las carguen de nuevo, ¿sí? ¿Cómo hacen para cargar un archivo nuevo? Nunca desde File, siempre desde extensiones. Se van de vuelta a OpenStudio, File, y ahí ponen abrir OpenStudio Model. Y ahí pueden cargar todas las cosas que ustedes quieran, ¿sí? Les va a aparecer así, por ejemplo, este cosito en azul. Ustedes hacen clic ahí, abrir, y ahí se carga, ¿sí? Bueno, yo tenía otra cosa, ¿ven? Si, por ejemplo, ahora, fíjense lo que me pasó a mí. ¿Se acuerdan que yo había estado trabajando con este cubo y qué sé yo? Bueno, quedó guardado en la memoria de alguna forma esto que yo había trabajado antes. Entonces, cuando se guardó, por más que yo no lo estaba viendo en la pantalla del SketchUp, se ve que estaba en la memoria, como decía alguna de sus compañeras. Entonces, yo lo puedo borrar a esto que no me interesa y guardar de vuelta, ¿sí? Voy a poner guardar ahí para que ya me quede solo este cubito, ¿sí? Con la puerta y la ventana. ¿Mm? Disculpa, Silvana, cuando haces ese procedimiento se guarda sobre el archivo que ya tenías guardado anteriormente. O sea, no es un nuevo archivo, sino se guarda sobre el anterior. La modificación Claro, está... cuando vos, exactamente, la modificación yo ahora la guardé con esta opción, como Save Open Studio, solito, entonces como siempre se va a guardar sobre el archivo con el que vos ya estás trabajando. Si Ah, vos bien. quisieras guardarlo como uno nuevo, por ejemplo, con el número 2, prototipo 2, tenés que usar la opción de abajo, como guardar como, y ahí le ponemos prototipo 2, por ejemplo, Bien. ¿sí? Y ahí se va guardando la historia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí yo les aconsejo a todos que hagan el guardado para que no pierdan lo que ya tienen dibujado, ¿sí? Y a partir de ahora,
lo guardan con otro nombre. O sea, ahora lo guardan como prototipo 1, por ejemplo. Y todas las modificaciones que vamos a hacer ahora, de ahora en más, como prototipo 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, cada paso que ustedes vayan haciendo y que quedó bien, lo guardan con un nombre nuevo, cosa de poder volver para atrás, ¿sí? Bueno, ahora yo brevemente les voy a explicar, antes de pasar al sombreado, cómo darle nombres a todas estas cosas que tenemos acá. ¿Por qué? Porque yo después, cuando abra el Open Studio, cada una de estas paredes, techos, ventanas que yo estoy dibujando, voy a tener que asignarles material, entonces tengo que poder identificarla de manera fácil, ¿sí? Ahora que ustedes están aprendiendo, le vamos a poner nombre a muro norte, muro sur, techo, piso, ¿sí? Después, cuando ustedes ya estén más cancheros, capaz que con el nombre automático que les pone el SketchUp, que va numerándolos, 1, 2, 3, wall, le llama pared 1, wall 1, 2, 3, no hay problema. Pero ahora, para identificarlos bien, es mejor irle poniendo los nombres. ¿Cómo vamos a ir haciendo eso? Hay una herramienta que se llama el inspector, que es esta flechita negra con el cubito naranja que está acá, ¿sí? Y hay otra herramienta que se llama, que ustedes pueden activar con el botón derecho del mouse parándose dentro del objeto. Por ejemplo, ahí. Si yo me paro en la zona amarilla que corresponde a la pared y aprieto el botón derecho, me va a aparecer un montón de información de la entidad. Por ejemplo, puedo ver el área, qué sé yo, un montón de cosas, pero la que me interesa es la que dice abajo Open Studio, ¿sí? Inspector, ¿sí? Y después tengo otra que a algunos de los compañeros que no se le activaba lo de la puerta, que le quedaba en amarillo, bueno, hay una opción acá abajo que dice superficie, tipo de superficie, y ustedes pueden cambiarle, por ejemplo, de pared a piso o a techo o lo que fuere, ¿sí? Lo que les aparezca acá. Entonces ustedes pueden marcar la puerta y decir que es una puerta, ¿sí? Por ejemplo, si yo me paro acá y hago clic en esto de superficie, me aparecen un montón de opciones y acá dentro de todas estas opciones está la de puerta, ¿sí? La puedo seleccionar y ahí voy cambiando. Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuera transparente, una puerta de vidrio y no una ventana, le podría poner glass door, ¿sí? Acá, entonces cuando le elija, ven, se me puso en transparente. ¿Eso qué significa? No es solamente un cambio de color, significa que cuando yo tenga que entrar las propiedades de esta puerta, ya no voy a entrarla como si fuera opaca, sino que tengo que entrar propiedades como si fuera un vidriado, ¿sí? Entonces, bueno, yo de acá puedo manejar, yo la voy a dejar como puerta aquí y la voy a manejar de esa forma, ¿sí? Entonces, eso es el tipo de superficie. ¿Cómo se maneja esto? La superficie principal es la pared y todo lo que sean ventanas y puertas se llaman subsuperficies, ¿sí? Porque dependen de la superficie en la que están incluidos, o sea, van a tener la misma orientación de la superficie en la que están incluidos. Por eso cuando yo hago clic acá y pongo Open Studio me dice tipo de subsuperficie. Y dentro de las subsuperficies tengo todas estas posibilidades, una ventana fija, una ventana operable, una puerta de vidrio, ¿sí? Hay varias opciones, pero son de subsuperficie. En cambio, cuando marco, por ejemplo, el techo o una pared, eso ya es una superficie y no dice tipo de subsuperficie, sino tipo de superficie. Y las superficies son piso, paredes o techo, ¿sí? Entonces, en base a esto yo puedo corregir si es que, por ejemplo, no me sale en bordó la superficie, lo puedo corregir para que sea techo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dibujaron y les quedó así, ¿no? Entonces, no puede ser que el techo quede del mismo color de la pared porque lo está considerando como pared y no como techo. Entonces, si ustedes lo quieren corregir, se paran en la superficie que es incorrecta, hacen clic en Open Studio, en tipo de superficie, y ahí le pongo techo. Y ahí se pinta del color que corresponda, ¿sí? Entonces ahí van modificando ese tipo de cosas. Y para ponerle nombres a los elementos, de la misma forma, hago clic con el botón derecho, me voy a Open Studio y voy a este que dice inspector, ¿sí? Con este inspector se me va a abrir una pantallita acá, esto ya es todo
perteneciente al Open Studio, no es nada del SketchUp, ¿sí? Yo la voy a agrandar un poquito para que ustedes la vean ahí. Y entonces separa marcando en gris de acuerdo a qué haya seleccionado yo, ¿sí? Por ejemplo, acá se está parando en superficie, acá se está parando en superficie. Si yo marco una ventana, se va a parar en subsuperficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me está mostrando? Esperen que lo vuelvo a subir, ahí. Este numerito que está a continuación de lo que dice, esto es Open Studio superficie, me indica el número de elementos que he definido que son superficie. En este caso 6. ¿Por qué son 6? Porque son las 4 paredes, el piso y el techo, ¿sí? Todas esas son superficie. En cambio, subsuperficies tengo 2. ¿Por qué? Porque tengo definida la subsuperficie de la ventana y la subsuperficie de la puerta, que son esas 2. Entonces yo puedo ir moviéndome de uno a otro, ¿sí? Y se me va a ir marcando lo que corresponde acá. Entonces, entremos a lo que son las superficies. Dentro de la superficie aparece aquí abajito todos los objetos que son superficies, ¿sí? En este caso están auto nombradas, voy agrandar un poquito acá, ¿sí? Fíjense que acá está la superficie 1, 2, 3, son los nombres automáticos que le pone el programa, 4, 5 y 6. Pero yo con este nombre es muy difícil saber si esta es la superficie norte, oeste, si es el techo, si es el piso, para después asignarle los materiales. Entonces, en este momento me convendría renombrarlo. Por ejemplo, si yo me paro en mi dibujo y marco esta, acá se me va a marcar en superficie, pero además acá abajo me va a decir cuál es la que está seleccionada, que es la superficie 3. Entonces yo a esta superficie le podría poner el nombre, por ejemplo, muro al norte. Ven que está en el sentido del eje verde. Entonces, si le quiero cambiar el nombre, lo que tengo que hacer es venirme del lado derecho, donde dice editar objeto, ¿sí? Y acá le puedo cambiar. En vez de superficie 3, le pongo muro norte. ¿Sí? Enter. Cuando Silvana, disculpa, cuando sí. le cambias el nombre, ¿en qué parte te paras para cambiar el nombre? Disculpa. Bueno, vuelvo a hacerlo, vamos a hacer con otra. Supongamos que queremos cambiarle el nombre al techo, ¿sí? Marco el techo acá, ahí, que quede con los puntitos, y cuando abro el inspector se va a quedar seleccionada la superficie, ¿sí? A la que yo le puedo cambiar el nombre, o la del techo. Entonces, superficie 6, me vengo acá a la derecha, ¿sí? Y acá donde dice name, le cambio a techo. Ahora sí. Enter. No se olviden de hacer enter porque, sí. Y lo que dice, el paréntesis que está al lado de donde dice superficie, es la cantidad de subsuperficies que tiene esa superficie. Claro, este 1, por ejemplo, del muro norte, ahí siempre se me desacomoda. Este 1 del muro norte significa que tiene una subsuperficie, lo cual es correcto, es la ventana, ¿sí? Bueno, entonces así puedo ir cambiando los nombres de todas, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la superficie 1, la marco acá, y cuando vengo al dibujo, alguna de las superficies se me marcó. Si yo la busco, fíjense que la que se me marcó es el piso, ¿sí? Entonces, a esta 1 le puedo llamar piso. Enter, ¿sí? Y entonces así las renombro a todas. A ver, la 2, ¿cuál es? Incluso a las subsuperficies. Si querés, si vos tenés varias ventanas, le podés llamar ventana al norte, ventana al este. ¿Por qué es interesante o importante eso? Porque si vos tenés distintos tipos de materiales de acuerdo a la orientación, por ejemplo, una ventana de BH, pero la otra es vidrio simple, después, si te queda ventana 45, vos no vas a saber exactamente cuál es. Entonces te conviene dejarla renombrada, ¿sí? Ya vas a ver que después es útil. Después uno se acostumbra a trabajar con los nombres. Cuando tenés edificios grandes, capaz que tenés 50 superficies y ya no te vas a poner a renombrar una por una, ¿sí? Pero en este caso, que es chiquitito, lo podemos hacer. Por ejemplo, esta superficie da norte, sur, este al oeste. Entonces yo le puedo poner como nombre muro oeste. ¿Sí? Termino de renombrar y guardo como es enseñado. Claro, terminan de renombrar, ¿sí? Por ejemplo, esta yo le voy a poner a la ventana, le voy a poner ventana norte. ¿Sí?
La marco a la ventana y ya solito se me aparece acá cuál. Entonces la subsuperficie 1, ya sé que es la ventana al norte. Desde aquí también le puedo cambiar el tipo de superficie, ¿no? Por ejemplo, acá él ya sabe que es una superficie transparente, pero hay distintos tipos, ¿ven? Acá de cosas que yo podría elegir. Es lo mismo que desde el otro lado. Sí, perdón. ¿Sí? Después hay un montón de otras cosas que no las vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Ven? Acá, por ejemplo, están inclusive hasta los vértices, con todas sus coordenadas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí está renombrado. Una vez que yo lo tengo renombrado, entonces sí voy a guardarlo con otro nombre. En File, guardar como, y le voy a llamar prototipo 2, si quieren, renombrado. Para acordarme, ¿no? Porque tienen que ponerle el nombre que se acuerden qué es lo que han ido haciendo. Porque después volver para atrás y tienen 10 archivos. Yo cuando le vuelvo, me vuelvo a ir a extensiones, Open Studio, File. Sí. Open Studio, Save, File. Open Studio Model. Ya le pongo As. Claro. As, para ponerle un nombre nuevo, porque si no lo vas a pisar sobre el anterior. ¿Sí? Silvana, disculpa, el piso también lo renombramos, ¿verdad? También sí, lo más importante para renombrar son piso y techo, porque son los que tengo que identificar rápido. Los que no son piso y techo ya sé que son muros, entonces, bueno. En este caso, en el práctico, yo lo que le estamos pidiendo es que renombren todos los elementos para que les queden identificados, ¿sí? Por ejemplo, norte-sur. Este es el muro este, yo ya lo voy a dejar renombrado. Muro este. Y aquí vamos a renombrar la última, que creo que es el sur, el último que me falta. Muro sur. ¿El techo está? Sí. Sí, entonces yo ahí ya los tengo a todos renombrados, los voy guardando. Fíjense que yo todo el tiempo estoy guardando. ¿Sí? Si ustedes quieren saber y no abrir el inspector cada vez con que les dije de la flechita negra y el cubito, ustedes lo presionan y aparece la flechita y entonces cada vez que se ponen sobre una superficie, les va diciendo la información de esa superficie. Por ejemplo, acá, bueno, de todo lo que dice, hay un montón de cosas, pero el primero de todo, el segundo, dice muro este, es el nombre que yo ya le puse. A ver, ahí ven. En name dice muro este. Tipo de superficie, pared. Y después viene un montón de cosas. Pero lo más importante es eso, ¿ven? Entonces con esto pueden ir sabiendo qué es cada cosa. Esta es la puerta, ¿sí? Bueno, y ahora a continuación les explico cómo es el tema de la superficie de sombreado. ¿O querés explicar vos, Cami, con tu pantalla? Bueno, como quieras. ¿Sí? Pero Vale. lo explico sobre este que ya tengo. Bueno, sí, le elimino la... ¿O querés que lo explique yo sobre el mío y vos, no sé? Bueno, como quieras, me da igual, no tengo problema. Bueno, dale. ¿Lo Explícalo explico? vos entonces. Dale. Bueno, las superficies de sombreado son dos. ¿Me escuchan ahí, no? Ya compartí. Ah, no compartí pantalla todavía. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar con dos tipos de superficie de sombreado. Se distinguen por el color. No sé si ven que una es violeta y la otra es azul. La diferencia entre estas dos es que una se la dibuja principalmente cuando forman parte del contexto, que es esta violeta. Y la otra pertenece al edificio o al objeto. En este caso tenemos dibujado un alero al norte y un alero al este. Ay, Entonces, dice Antonella, perdón Camila, que no se ve. Yo estoy viendo, ¿el resto está viendo? No, sí se está viendo. Sí se ve. Ah, ahí está, perdón. Fíjate, Si por ahí alguien no algunas entiende, computadoras también están más lentas que otras. Ahí está. Bueno. Si alguien no entiende, por favor me frenan, ¿no? Entonces decíamos que tenemos dos tipos de superficie de sombreado.
Para dibujar la superficie de sombreado que pertenecen al edificio, tenemos que posicionarnos sobre el edificio. ¿Sí? Yo las voy a eliminar. Y vamos a dibujarles. Una vez que estamos posicionados sobre el edificio, apretamos New Shading Surface Group. No sé si ven acá el icono que tiene es verde con un sol. Una vez que lo tenemos, vamos cerca de la zona donde vamos a dibujar. Y una vez que estamos ahí, hacemos doble clic sobre eso y dentro de eso dibujamos nuestro alero. En este caso va a tener el ancho de la ventana por 60 centímetros, que yo una vez que estoy con el lápiz, que me aparece el eje verde, lo puedo anotar con el teclado numérico a la distancia esa. El largo del muro, que es 240, más los 60 de nuevo. Perdón, Camila, una cosa. Sí. Ella está dibujando ahora con la herramienta lápiz. Fíjense que hizo los cuatro lados. Es importante, si ustedes dibujan con el lápiz, cómo es el sentido de giro, digamos, el sentido del dibujo del lápiz, porque les tiene que quedar el alero con el color azul hacia arriba. ¿Por qué? Claro, porque en este caso me quedó para abajo. Sí, movelo así para que se vea que está para abajo el... Ahí se lo ve. ¿Quedó abajo el azul? Sí, se me pasó igual. Para que quede para arriba, hacemos clic derecho sobre esa superficie. Se tienen que ver los puntitos, perdón, adentro, ahí se tienen que ver los puntitos, reverse faces. Da vuelta a la cara, ¿sí? Es importante que quede el azul para arriba porque el alero proyecta sombra del lado azul. Si ustedes lo ponen al revés, es como un alero inexistente, es como si, como el sol viene de arriba, atraviesa claro, el lado gris, pasa de largo, digamos. Es como que de la cara azul recibe el sol. Claro, la cara azul siempre es la que da el sombreado. Después ¿Podés hacerlo de nuevo? Porque a mí se me hace un cubo, no sé qué hago. La herramienta que yo usé es este lápiz. Bueno, ahora yo voy a dibujar el otro. Lo podemos hacer como una nueva superficie de sombreado o dentro de esta. La diferencia va a ser que si yo giro una, se van a girar las dos y están dentro de la misma, ¿no? Y a su vez, esto que estoy dibujando, o sea, la particularidad de dibujar una superficie de sombreado como parte del objeto, después cuando yo giro el objeto, se gira todo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero ahora dibujo el alero del techo y después seguimos viendo. Lo voy a dibujar parte del mismo grupo de superficie de sombreado. Picamos sobre el lápiz nuevamente, estando dentro del grupo de superficie de sombreado, y dibujamos con todo el ancho del muro. Si ustedes, para continuar con la inclinación, con la pendiente del techo, fíjense que aparece una línea fucsia. Esa línea fucsia significa que hace la continuación de la pendiente del techo. ¿Sí? Cuando aparece esta línea fucsia, pueden apretar la tecla Shift para que no se nos vaya, entonces yo puedo mover el cursor y no se va para ningún lado. Y ahí le ponemos los 60, puntos 60. Ahí se me fue, vamos de vuelta. A veces es cuestión de orientarlo, lo mueven un poquito al edificio y resulta más sencillo que se mantenga agarrarle a la pendiente, ¿no? A veces claro. Es una cuestión de la visión, nada más del... Bueno, ahí nuevamente se dibujó dado vuelta, entonces volvemos a hacer doble clic sobre la superficie y revertimos la superficie. Entonces yo lo dibujé y estos dos pertenecen al mismo grupo y a su vez pertenecen al edificio. Esto significa que cuando yo
giro el edificio por ejemplo, girar el edificio puede ser una estrategia, ¿no es cierto? Podemos probar cómo se comportaría el edificio de acuerdo a las diferentes orientaciones. Ven que si yo giro, se giran los aleros. Esta es la diferencia a trabajar con un alero fuera del edificio, que sería este caso. Para dibujar un alero fuera del edificio, no el elemento de sombreado sería en realidad más que ya no es un alero. Perdón, elemento de sombreado. Sí. Para dibujar el elemento de sombreado fuera del edificio no tenemos que estar posicionados sobre el edificio, y de la misma forma con este icono, no sé si lo están viendo, se posicionan y ahí lo dibujo. Pueden hacerlo con el lápiz. ¿Cuál icono ¿Sí? has entrado para hacer el alero fuera, el elemento de sombreado fuera? El mismo icono es. Es el mismo, es este. Está debajo, a la derecha del cubo verde. Ah, bien. La diferencia es que lo dibujamos sin estar posicionados sobre el edificio. Perfecto. Entonces eso queda fijo al entorno. Por ejemplo, podría ser un árbol, podría ser la Claro. medianera de una casa vecina, podría ser el dibujo de un edificio que está proyectando sombras a mi casa que esté en el frente, ¿sí? Ustedes pueden hacer el dibujo, no necesariamente tiene que ser un rectángulo, puede ser más complejo, ¿no? Una superficie vertical compleja. Claro. Yo voy a dibujar un triángulo acá y lo probamos con las sombras para que vean cómo podría ser, por ejemplo, un árbol. Cuando ya empiezan a ver muchas líneas es como que se confunde el... Esto, por ejemplo, podría ser la representación de un árbol. Lo importante, por ejemplo, de cómo uno representa un árbol, en realidad es cuánta sombra le llega arrojada al edificio. Entonces, para ver eso, acá en el cubo este blanco, que está sombreado, ustedes aprietan y aparecen las sombras que se arrojarían. Lo pueden modificar de acuerdo al mes del año y a la hora del día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer algo, una simulación real, yo estuve simulando un edificio, un museo que tenía un árbol en el patio central, y bueno, uno no, por la complejidad del árbol, uno no lo dibuja como un árbol, pero sí se asegura de que cuando dibujo esto, cuando la sombra es arrojada, me cubra o me arroje sombra más o menos lo que realmente ese árbol proyecta sobre el edificio real. ¿Se entiende? Sí, perdón. Y otra cosa, Camila, acordate que esta sombra que está dibujando es para la geolocalización con la que viene SketchUp, Claro. ¿no? Entonces hay que decirle a SketchUp en dónde está el edificio, porque si no, acá capaz que esté calculando para algo de Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle, por ejemplo, si lo queremos para Tucumán, tenemos que darle latitud, longitud, para ese caso particular. Eso se hace, no sé si vos lo podés hacer, Cami, para que se vea, ya que lo tenés ahí, en Edit. ¿Acá o no? No. A ver, fíjate si ese no lo probé nunca, en realidad yo siempre lo hago con el otro, pero... Ah, si bueno, querés, lo hago como vuelvo a hacer. Dale, en View, a ver, no sé si... En Animación, al final de todo, ahí, al final donde dice Settings, ahí hay uno que, espera, que no alcanzo a leer porque está ahí está, geolocalización, ahí. Ah, y entonces mira. ahí, bueno, no sé si es el mismo que en el otro, después podemos probar, capaz que llegan al mismo lugar. Yo siempre lo hice así. A ver,
Capaz que es lo mismo, ponerle ahí la localización. Ah, tengo que estar Ah. registrada con el Bueno. AB del otro. Hagamos de la otra forma, entonces. Acá set manual. Sí, la manual, exactamente. Porque la Ah, otra tenés que estar. claro. Entonces ahí ve, ahí por ejemplo está en, no sé dónde está, ¿no? En Tucumán. Ah, bueno, ya Debe está, ser se ve con que el vos ya lo coso de viniste la vez trabajando a tu pasada archivo y entonces quedó. Pero a ¿Cómo? los chicos les va a aparecer otra cosa. Entonces ahí ustedes pueden poner la latitud y la longitud del lugar en donde ustedes estén trabajando. En este caso está en Tucumán, ya está, porque ya está guardado como Tucumán. Y entonces las sombras que ustedes están viendo son las que corresponden a Tucumán. ¿Mm? Bueno, ha sido un poco desordenada la explicación. No sé si alguien... Para eso no ponemos quiere- Tucumán, estoy intentando hacerlo, sino que ponemos las Sí, La latitudes de latitud y la Tucumán. longitud. Sí, lo que importa más que el nombre es que pongas bien la latitud y la longitud, porque con eso el programa hace el cálculo de la sombra, ¿sí? Acá dice país Estados Ahí Unidos. dice USA, le podés poner Argentina, ¿no? Pero Disculpe, ¿qué lo podría volver a mostrar cómo llegar al lugar ese para La la localización. Sí, por favor. Bien. Vamos a View. No sé si todos lo tienen en inglés. Sí. Vista, animación, Sí, settings. sí. Geolocalización está al medio de toda la lista. Y configuraciones avanzadas, la manual, que es el de abajo. Bien. Y ahí aparece. sí, ¿se entiende? Esa herramienta además es interesante porque ustedes pueden, sin necesidad de ponerse a correr todavía el programa y toda la historia, pueden estimar cuál va a ser el sombreado del alero. Entonces ya ahí mismo pueden ir modificando los tamaños y orientaciones de los aleros para que en verano les cubra el porcentaje de ventana que ustedes decidan que quieren que se cubra, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden prediseñarlo y probarlo. Pueden ver, por ejemplo, ese árbol que tiene dibujado Camila ahí, en qué momento del día y del año va a arrojar sombra sobre ese muro. Perdón, una consulta. Ahí veo que está dibujado, digamos, de una manera especial, que queda en azul. Pero nosotros podemos incorporar bloques, por ejemplo, de árboles. ¿Tienen que estar dibujados de una manera especial o solamente importa la proyección de las sombras sobre el edificio a través del elemento bloque que nosotros ponemos en el modelo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, es Si por vos una te cuestión referís estética. a insertar un bloque con la complejidad que tienen los bloques, o vos te referís como un bloque, un CAD de AutoCAD, por ejemplo, o a qué te referís con un bloque? No, en un bloque de O SketchUp, algo que un tenga árbol, la un forma de un banco. árbol lindo, por ejemplo. ¿Cómo? Algo que tenga, por ejemplo, una forma de un árbol real. Sí, sí. Claro, el tema de eso es la complejidad y la cantidad de superficie que vas a tener por eso. No tiene sentido vos complejizar la corrida del programa, le pones muchísima información innecesaria porque a vos lo que te importa es cuánto le arroja sombra, cuánta sombra le arroja. Es lo mismo que Claro. explicaba Silvana cuando estamos hablando de una pared curva, por ejemplo. Bien. Que para simularlo lo convierte en muchas superficies planas, con muchas orientaciones y mucha información, que lo único que hace es enlentecer el programa. Ah, perfecto. A mí Gracias. yo no estoy pudiendo dibujar la superficie esa que está al costado, hacia el lateral de la vivienda. No me aparece, no se me queda el cuadradito ese que se habilita cuando uno inserta una superficie externa. ¿Este no te aparece? No, me aparece un cuadrado adicional, me aparece como un volumen adicional que no sé. Así. Sí. Bueno, ahí tenés que hacer doble clic y sobre eso dibujar. Ah, bien, bien, bien. Y la A mí otra, no me queda morado. No está dado vuelta, de ninguno de los dos lados te aparece morado.
porque quizás tengas que No. invertir cara. Puede ser que este lado está en la sombra. Sí, por ahí las sombras confunden, ¿no? Nosotros en general Sí. lo sacamos y después la probamos y la volvemos a poner. Porque por No, ahí me quedo con la misma superficie que los aleros. ¿Cómo hacías ahí? Lo borro y vuelvo a empezar. Se ve que quedó en la misma capa de los podés aleros. entrar dentro, podés, digamos, vos te vas a ese grupo, lo sacás, o sea, lo eliminás, y te salís de todo eso y lo volvés a dibujar volviendo a apretar sobre el icono. Sí, y otra cosa, de todas maneras, si vos lo querés dibujar y que quede en azul como pegado al edificio, mientras que vos no rotes el edificio ni rotes ninguna otra cosa, es lo mismo para el programa, porque es un elemento de sombreado. Lo que pasa es que acá, bueno, está diferenciado en violeta y azul por si vos quisieras girar el edificio, entonces que no se te gire todo junto y tengas que volver a dibujar todo. Esa es la única razón, ¿no? Pero el elemento es el mismo, por eso el botón con el sol y el cubito verde es el mismo para los dos casos. Una consulta, la parte esa violeta tiene que estar mirando hacia el edificio o hacia el otro lado. Bueno, poné la sombra, Camila, y hacerlo mover entre la mañana y la tarde. En el caso de las cosas que están fuera del edificio, como no está ligado al edificio, el programa ya interpreta que es una superficie que da sombra para ambos lados, ¿no? Ah, bien. ¿Eh? Bien. Perfecto. Ella lo está moviendo para un día del año que está más o menos en febrero, lo está moviendo a lo largo del día, ¿no? Y tengo otra duda más que no pude hacer recién cuando Camila mostraba esa línea fucsia que aparece para dibujar algo. Eso sí, eso yo lo expliqué al vicio. Vos cuando movés con el cursor, una vez que tenés el lápiz, a veces te quiere ayudar a dibujar el programa, sí, y encuentra la línea que sería la continuación de la línea oblicua que vos estás dibujando. Bien. Es eso nomás. ¿Ves? Es una línea fucsia que si vos apretas Shift te la mantiene. Sí, ya me aparece ahora sí. Bueno. Ya me aparece. Bueno, ahí en el práctico nosotros les hemos puesto las superficies que tienen que dibujar de sombreado, los aleritos, y que tienen que renombrar todos los elementos. Hasta ahí llegaría el práctico de hoy, ¿sí? Que bueno, ahora ya me imagino que algunos lo están haciendo y otros no van a terminar, ahora ya tenemos que terminar la clase, pero les pido que para el jueves que viene ya tengan el archivito listo, con todo renombrado, porque vamos a partir desde ahí para avanzar con las otras cosas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, les pasó y sin querer quisieron borrar algo y se borró el área, digamos, por ejemplo, en este caso el área de techo. Para devolverlo al techo, lo que tienen que hacer, agarran el lapicito y lo dibujan manual, ¿ven? Y ahí vuelve a aparecer, hacen el dibujo, porque a veces lo que pasa es que cuando uno borra, se borra un lateral, entonces quedan, por ejemplo, 3 líneas, y entonces lo dibujan entero al cuadradito y les va a aparecer. El techo también tiene un lado, les puede, por ejemplo, si ustedes dibujan con el lápiz, les puede aparecer así, en rosado, y no es el color normal ni natural, eso significaría que el lado de afuera está al revés, ¿no? Entonces, para que le aparezca rojo, lo